Muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos al Centro Cultural San Pablo. Mi nombre es María Elena Díaz y a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México les doy la bienvenida a esta conferencia que impartirá el doctor Robert Markens. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos la compañía del doctor Markens. El doctor Markens es arqueólogo, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sede Oaxaca. Y el día de hoy, el doctor Markens va a impartir la conferencia de los significados prehispánicos de la greca escalonada en los palacios de Mitla. Es un gran honor contar con su presencia, doctor. Pues no me resta más que darle la bienvenida y adelante. Pues muchas gracias. Es un gran honor estar presente con ustedes hoy. Y antes que nada, quiero dar las gracias a la doctora María Elena Díaz y al doctor Bruno Cisneros del Instituto de Investigaciones Matemáticas o Instituto de Matemáticas de la UNAM, quienes muy amablemente me invitaron a participar en este evento. Finalmente, y no de último, quiero agradecer a ustedes, el estimado público, por su presencia hoy. Siempre es un gran honor y un privilegio presentar nuestros resultados de investigación a ustedes, el público. El día de hoy pretendo hablar sobre un tema que se parece muy técnico, ¿no? Pero van a ver que es algo muy familiar con ustedes que ya saben. Y pretendo hablar de lo que es una incógnita para los investigadores de las culturas prehispánicas de Oaxaca y de Mesoamérica. Hablo de en este caso, de un símbolo que tiene una gran presencia en Mesoamérica. Se llama la greca escalonada y tiene una gran, tal vez su máxima expresión es aquí en Oaxaca, sobre los palacios de Mitla. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Número uno, ¿qué quiere decir este símbolo? Número uno. ¿Y por qué los gobernantes y sacerdotes de Mitla y otros centros decidieron cubrir las fachadas de sus inmuebles con este símbolo? ¿Cuál era su significado y cómo se usó? El hecho de que está tan presente a lo largo y lo ancho de Mesoamérica prehispánica ha despertado el interés de muchos investigadores desde hace 100 años y más. Por ejemplo, pues vamos a ver unos ejemplos. Nada más para enseñarles lo intrincado de los diseños en los palacios de Mitla, ¿no? De hecho, Mitla realmente como es una joya en la arquitectura zapoteca. Presenta una finura, una delicadeza, una destreza en su realización que siempre ha llamado la atención de viajeros, exploradores y por supuesto los arqueólogos y historiadores del arte, ¿no? Los arquitectos o diseñadores simplemente agarraron un símbolo muy simple como la greca escalonada, y se replicó una y otra vez, gracias, para crear campos visuales hipnóticos muy llamativos que siempre llaman nuestra atención. Entonces, ¿qué quieren decir estas grecas y sus múltiples variantes, no? Así es la pregunta. Probablemente todos ustedes, si son oaxaqueños, conocen a Mitla, ¿no? Realmente es algo asombroso.
El efecto yo mantengo que es una joya entre la arquitectura prehispánica y a manera de probar mi suposición, les muestro un billete que encontré en la calle hace pues 3 o 4 meses. Estuve muy emocionado al encontrar este billete porque son 50 pesos, ¿no? Pero lamentablemente es de la moneda anterior de los años 60, 70. Pero por fines de nuestra plática podemos observar que figuró de una manera importante el Palacio de Mitla, hasta en el billete de 50 pesos, como verdaderamente es su merecido por una joya de la arquitectura mesoamericana. Bueno, es que, insisto, pues acabo de comprar mi primer celular hace 2 meses, entonces estoy un poco desactualizado, pero sí, sirve bien, gracias. Ok, entonces, por su belleza, los palacios de Mitla ha despertado mucha atención de investigadores, viajeros, investigadores, ¿no? En este grabado, no, esta fotografía del siglo XIX, se nota cómo estuvo su entorno, y muchos pioneros han pasado por Mitla en el campo de historia del arte. Se puede mencionar, por ejemplo, el alemán Eduard Seller, quien estuvo en los años 1890. Luego estuvo seguido por Theobald Mahler, el francés. Otros como otro investigador, Edward Mullenfort de Alemania, todos tuvieron interés en Mitla, entre otras ciudades antiguas. Primero, antes que nada, debo enmarcar teóricamente e históricamente el sitio de Mitla para ustedes. Consiste en unos conjuntos de palacios que eran las residencias de los gobernantes y los sacerdotes, ¿no? Obviamente, el rango mayor en la sociedad zapoteca. El sitio, los comuneros vivieron al sur del río, pero con la modernidad ha crecido el pueblo hasta alcanzar y rebasar los límites de los palacios, ¿no? Mitla, para contextualizarlo, es un sitio, pues por su fama, del posclásico. Eso quiere decir que es posterior a Monte Albán, que también conocemos nosotros, como era probablemente la primera ciudad de los zapotecos, y es lo que dio pie a la civilización zapoteca. Y floreció Monte Albán de 500 antes de Cristo hasta 800 después de Cristo. Pues la gloria de Mitla es tiempo posterior, en el periodo posclásico, después de la caída de Monte Albán alrededor de 800 después de Cristo, hasta el arribo de los españoles. Eso es el momento, el auge de Mitla. Y en términos más alcanzables, más visuales para nosotros y para los que conocen el sitio, hay 2 grupos arquitectónicos, uno que se llama el grupo de la iglesia, porque ahora desde la conquista está invadida por el templo de San Pablo, vía de Mitla, y el otro es el grupo de las columnas. Lleva el nombre por las destacadas columnas que figuran en el aula principal. Consiste en 2 patios. Pues, si hacemos un bosquejo de las grecas y toda la variedad, sus variantes que aparecen,
realmente son muchísimas. Y la cuestión es cómo dar sentido a toda esta complejidad. Am, Vemos el diseño de la greca y sus múltiples variantes en tumbas de Mitla y otros sitios. En este ejemplo estamos viendo un panel de grecas de una tumba a unos kilómetros de Mitla que se llama Sagá, ¿no? Y todavía se conserva algo de su pintura original. Otra foto del mismo y otro variante más, ¿no? Pero la greca también no solo aparece en inmuebles y palacios, pero también en artefactos o artículos muy, muy finos que eran el privilegio de la clase de la élite. Se puede apreciarlo en vasijas, de la tumba 1 de Sachila, de San Pablo Huitzo, otro también procede de Sachila, y esta joya famosa que es un chimali o escudo de guerra con las flechas, ¿no? Entonces, sí es cierto que tenía mucha presencia e importancia para la clase gobernante. Figura también en el taparrabo o mashlal de este gran señor de Atzompa a nombre de el señor Ocho Temblor. ¿Okay? Pero es interesante investigar la cuestión de su significado, especialmente en Oaxaca, porque aunque era muy ampliamente distribuido para el posclásico, es decir, 800 después de Cristo hasta la conquista, tiene su origen más temprano en el estado de Oaxaca. En Monte Albán, esta vasija que aparece en el libro de Alfonso Caso y sus colaboradores, fue hecho alrededor de 200 antes de Cristo hasta 200 después de Cristo. ¿Okay? Y también a lo mejor no se dan cuenta, pero tiene una presencia en muchos sitios más en el Valle de Oaxaca, como en Teotitlán. Durante la década de los 90 se descubrió esta cimentación de un templo abajo de su templo. Y fui a Santa Catarina Lachatao el año pasado, donde había una excavación ilegal donde descubrieron este panel de grecas también. Entonces era muy importante. Pues la greca es complicada, tiene muchas variantes. Para simplificar mi vida, decidí empezar con lo que es la forma más concurrida, más obvia que reconocemos. Y esta es su forma. Y está asociado con la tumba de un rey de Sachila. Pero por fines analíticos, yo empiezo o sugiero dividirlo en dos partes obvias, ¿no? Para comenzar el análisis. Consiste en una espiral aquí y una línea escalonada. Y voy a tratar por separado los dos elementos, a ver hasta dónde llego, ¿no? Veo que también que hay dos variantes de la espiral. Puede ser cuadrada, como esta, y la otra variante, muchas veces, lo mismo aparece, pero con la espiral circular, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy dejando a un lado mucha complejidad, porque me gustan las cosas fáciles, ¿no? No quiero esforzar el cerebro demasiado. Y aquí están las dos variantes en la esquina superior a la izquierda. Muchos investigadores a través de los años han tratado de aplicar o adscribir un significado, ¿no? A la greca. El problema es que
es un símbolo o un signo geométrico o abstracto. Así que no tiene una relación obvia a su entorno, ¿no? Entonces, muchos de los investigadores han sido, pues me gusta el mar y parece que se parece a unas olas, entonces son olas, ¿no? Otros han dicho que si cortamos la concha, ahí aparece la espiral, entonces quiere decir concha. Tal vez el viento, porque se puede soplar la concha y produce un silbado, ¿no? Otros han dicho que es el famoso Quetzalcóatl o la serpiente emplumada, aunque curiosamente aquí en Oaxaca no existe Quetzalcóatl, no tenemos ese nombre de Dios, entonces es un préstamo del altiplano central. No sé si pertenece aquí. Otros han dicho que es el sismo, porque tejedores de la Chinatla todavía usan el motivo de la greca en sus blusas y dicen que es el sismo, ¿no? Pues no voy a discutir con ellas porque pueden ser muy bravas ellas, ¿no? Entonces, puede ser. Pero la neta de todo esto es cómo llegamos a un desciframiento, una lectura con más rigor. No soy matemático, aunque muchos de los organizadores del programa esta semana son de ese campo. Sin embargo, trato de hacer mi trabajo como historiador del arte con rigor. Y eso es lo que pretendo hacer. Yo reconozco, y tengo que empezar con unas suposiciones, ¿no? Viendo ejemplos del arte mesoamericano, esta es una estela de Monte Albán, este es de un códice del altiplano central en el momento de la conquista. Veo que una de las características o propiedades del arte mesoamericano es que tiene una propiedad icónica. Eso quiere decir que muchos elementos se parecen visualmente a lo que pretenden representar. Por ejemplo, en este caso, yo estoy viendo que hay una persona sentada, probablemente es una anciana. Yo sé que es mujer porque usa ropa femenina, lo que llamamos el quechquemitl en náhuatl y un faldellín. También, en términos de su fisionomía, tiene una barba un punto aguda, típica de la vejez, ¿no? Entonces, sí, podemos reconocer elementos. Y yo estudié muchos años esta carrera de arqueología, antropología, y por doctor les puedo decir que esto es un guerrero por mi alto nivel de capacitación, ¿no? Bueno, llevo una lanza y un chimali, ¿no? No es exactamente muy complicado. Entonces las cosas sí representan lo que deben significar, ¿no? Fue por comunicarse bien con la gente, ¿no? Pero yo no soy zapoteco, aunque algunos de ustedes probablemente lo son, pero tampoco ustedes comparten de los mismos conocimientos de los zapotecos del siglo XVI, ¿no? Hay cosas que ya se han desaparecido de la mente zapoteca. Por ejemplo, hay cosita aquí que parece como una boca. Solamente ellos del siglo VIII o IX de Monte Albán van a saber su significado, ¿no? Entonces es un poco problemático. Ok, pero insisto, una de mis suposiciones es que la greca que se ve aquí sobre el chimali mínimamente tiene cualidades icónicas, ¿no? Y les doy, bueno, es un poco complicado el discurso y para no perder el hilo les voy a dar la respuesta a todo este rollo de antemano para guiar sus pensamientos. El significado para mí
es el rayo, o lo que los zapotecos llamaron la serpiente de fuego, porque fue una especie de ente sobrenatural. Es ahí que voy. Primero, recuerden, por favor, que voy a tratar el elemento espiral primero. En el siglo XVI, después de la conquista española, uno de los acontecimientos de los pueblos indígenas era para deslindar los terrenos que les pertenecían, ¿no? Todos sus terrenos, etcétera, ¿no? Y los artistas indígenas elaboraron mapas que llamamos títulos primordiales, en que enseñan o definen los territorios de los pueblos. Y vemos algo muy interesante, que en los ríos o cauces siempre indican agua con el uso de espirales, de dos formas. Pueden ser circulares como este aquí, pero hay otros pero hay otros que están cuadrados, curiosamente, ¿no? Sabemos, si hemos ido a algún río, el agua cuando está en movimiento, siempre forma remolinos, ¿no? Entonces, estoy pensando que tal vez los círculos, las espirales, son precisamente eso. Eso es su valor icónico. Están representando agua en movimiento y los remolinos que normalmente se forman en tales cauces. Entonces, y hay otros ejemplos, no es solo un ejemplo, esto fecha de 1589, cuando las tradiciones artísticas todavía estuvieron vigentes. Vamos a retomar otro documento de 1588 o 89, por ahí más o menos. Estamos viendo el gran cerro de Cholula, la gran pirámide, y abajo parece que hay cauces de agua que están fluyendo de su base. Y también se puede notar la misma técnica de indicar agua, que hay las espirales, tantas circulares o cuadradas. En este ejemplo también. Y puedo mostrarles muchos más ejemplos, pero yo creo que son suficientes para demostrar lo que pretendo hacer. Entonces, si regresamos al signo de la greca escalonada y su primera parte, adscribo el término de agua a la espiral. Ahora vamos a pasar al segundo elemento, lo que es la línea escalonada, y es un poco más complicado. Y por eso les quiero enseñar una foto bonita para descansar mi mente un poquito. Tuve la gran oportunidad de trabajar en la ampliación de la carretera Oaxaca a Mitla como arqueólogo en los años 2003-2004 bajo la dirección del doctor Marcus Winter del Centro INA Oaxaca. Ya ustedes conocen la carretera. No soy responsable por el hecho de que solamente cuenta con un carril y medio en cada sentido. No era mi idea. Pero lo que pasa es que la carretera se atraviesa sitios arqueológicos muy importantes, como Macuisochil, también conocido como Dainzú, Lambicheco y Mitla. Y eso fue el propósito de intervenir o participar en este proyecto. Era para tratar los restos arqueológicos, ¿no? En Macuisochil trabajamos con los chavos, los jóvenes del pueblo de San Mateo Macuisochil, que está ubicado justo a la derecha del gran cerro que domina esa parte del Valle de Oaxaca. Tal vez ya conocen a Dainzú, sitio arqueológico, pero solo un sector chico de lo que era un sitio arqueológico mucho más grande. Y de hecho se pueden ver estos montículos que quedan por excavarse todavía, ¿no?
hablando con los jóvenes cuando estuvimos en el proyecto, siempre platicaron de este cero que llaman Danush. Y decían las cosas más increíbles sobre Danush. Decían que a veces en la noche se abre en la oscuridad de la noche y se puede ver todo un tianguis adentro. Otros han dicho cosas igual de mágicas, de que se puede encontrar oro adentro. Hay ollas que contienen estas monedas centenarios, ¿no? Que son de puro oro. Y entonces se puede cubrir de gloria al descubrir y asegurar su vida, su patrimonio, todo eso, ¿no? Pero pocos han llegado a la meta al entrar a las entrañas de la montaña, porque hay una serpiente que guarda la riqueza, ¿no? También hay una sirena que seduce a los hombres y siempre termina mal para todos, ¿no? Entonces, escuché toda esta plática, estaba pensando qué quiere decir y por qué lo creen. Y estuvieron un poco, pues les dio pena porque suena como superstición. Pero curiosamente, no son los únicos en relatar esta clase de creencias. Si vamos a Tzompa, a un gran cerro allá. Si vamos a Mitla, también. Y muchos, si nos retiramos aún más hasta la Chinantla, existen las mismas ideas sobre los cerros en su comunidad. Y dicen que algunos, que es un centro, siempre, bueno, tienen esta creencia de que ahí vive un señor, un ente sobrenatural que llaman el dueño. Otros lo llaman el viejo o también el tío. Y es el dueño de todo. Si uno emprende o lleva a cabo cualquier actividad de procuración, si se abre la milpa, si se va de cacería, hay que reconocer al dueño a quien pertenece todo. Es que si hay que pedirle permiso, peticionarle y pedirle permiso. Al contrario, si no se realiza la petición, todo va a terminar muy, muy mal. Entonces, esto es una creencia bien amplia a través de Oaxaca hoy en día. Gracias a los antropólogos, han rastreado y unido todos estos fragmentos de lo que era una cosmología previa de los mesoamericanos. Y en lo que están mencionando o a lo que van los pueblos tradicionales es que estas son montañas sagradas, que están llenos de agua. Todas las plantas y animales de que dependen la comunidad o depende la comunidad por su supervivencia. Con tiempos modernos se perdieron la cosmología y quedan fragmentos. Lo que hoy son monedas de oro o que son pues otras formas de riquezas modernas, son corrupciones de lo que eran toda la abundancia del entorno físico, agua, plantas y animales, que eran la base para ganarse la vida. Con los españoles se convirtió en otro tipo de riqueza, monedas de oro, ¿no? Y también hay una serpiente enorme que vive adentro en la morada y protege el recurso. Es el ayudante del dueño, quien vive arriba. Curiosamente, la gente de Macuizochil, este pueblo, se puede ver que hay una plataforma arriba. Ahí está su capilla y ellos suben cada 3 de mayo, como muchos
de muchas comunidades a través de México. Es el día 3 de mayo o Día de la Santa Cruz. Están próximas las lluvias temporales y ahí van para pedir a Dios sus bendiciones para lo que necesitan. Hace 20, 30 años era por la buena milpa. Hoy en día están pidiendo su Toyota camioneta, ¿no? Probablemente, pero hay muchas formas de riqueza. Curiosamente, la capilla está edificada a lo que era una gran plataforma prehispánica de 600 a 800 después de Cristo. Es decir, que era el centro religioso de todo esta enorme urbe de 600 a 800 antes de Cristo. Claro que el cerro figuraba mucho en la vida religiosa de los zapotecos prehispánicos, como de igual manera figura también en la imaginación de sus descendientes, ¿no? A lo que voy con esto es que, bueno, es un cerro de montaña de sustento que era básico para su supervivencia. La otra cosa que quiero compartir con ustedes es que muchas pirámides en los sitios arqueológicos de Mesoamérica estuvieron configuradas como montañas sagradas. Si es el caso, y así es una manera de hacer más pequeño el cosmos y así puede el hombre ejercer control más directo al hacer las cosas más pequeñas. Y a manera de demostración de esta suposición que los templos son en miniatura los cerros, voy a enseñarles 2 o 3 casos, ¿no? Si es el caso de que de verdad los templos son maquetas de cerros grandes, de montañas de sustento, no sería sorprendente encontrar en algunos casos simbología de serpientes, porque la serpiente, como vimos en Macuizochitl, en Cerro Danush, es su defensor, ¿no? Esto es Teotihuacán, ¿no? Sí, está definida la ciudad por un eje, la avenida o calzada de los muertos, que va desde la ciudadela hasta este extremo, que es el templo de la luna. Y algo muy extraño pasa si seguimos el trayecto desde la ciudadela hasta nuestro destino. Empezando, el templo de la luna está completamente enmarcado por el Cerro Gordo, pero caminando nos da sed, pero llegando al final, hay una sustitución visual muy impresionante. Llegando, va empequeñeciendo el cerro frente al templo. Así que llegando a la plaza, el templo completamente desplaza el cerro atrás, como si fuera una sustitución simbólica visual, ¿no? Y de hecho, si checamos unos de los murales de la vieja ciudad, podemos ver algo muy llamativo que habla de lo mismo que de lo que hemos visto en diapositivas anteriores. Tenemos un gran cerro y de su centro está saliendo 2 cauces o corrientes de agua que hacen posible la vida. Fíjense que todos están muy alegres, están cantando y están haciendo cosas cotidianas. En las del agua brota mazorcas o jilotes, hay peces. Entonces es una montaña de sustento y probablemente figuraba en la mente teotihuacana como un ancla o una base de su cosmología. También les dije que yo creo que no es totalmente sorprendente si estos son maquetas de montañas de sustento, es probablemente por eso que encontramos cabezas de serpientes de vez en cuando en las alfardas, ¿no? Otro ejemplo más,
si vamos, bueno, ya nos aburrió el altiplano central, vamos a al Yucatán, ¿no? Pues esto es el famoso Kukulcán, templo de Kukulcán, y también estamos viendo algo similar, que hay las fauces de una serpiente al pie de la escalinata, y su cuerpo sigue todo a lo largo de la falda hasta arriba. En un momento dado, yo creo que es si me acuerdo bien, es el equinoccio, es algo muy interesante. Con la puesta del sol, tira su sombra proyectada desde la esquina de las etapas piramidales hasta el lado del alfalda y conecta el cuerpo, la sombra, crea el cuerpo de la serpiente hasta arriba, ¿no? Entonces, estas escalinatas, bueno, las culebras enmarcan una escalinata. Y nos da la idea que las escalinatas, al igual que la sombra, son referencias visuales para una culebra en moción, ¿no? No es como estuviera ondulando, ¿no? Podemos ver lo mismo, la misma técnica en el Tajín en Veracruz. En vez de culebras o sus cabezas, tenemos la greca escalonada en las faldas del Tajín. Entonces concluyo con esto que simplemente estos escalones que parecen a la línea escalonada de la greca escalonada, a lo mejor simplemente quiere decir serpiente. No es muy complicado, ¿no? Y no tengo que ir como pata de perro por todos lados de México para demostrar que el mismo concepto estuvo presente en Oaxaca prehispánico. En siglo XVI hay un lienzo que nos informa sobre la Casa Real de Sachila, uno de los más importantes señoríos en siglo XVI. Y se nota que están sentados aquí arriba de una pirámide los reyes de Sachila. Y aquí adentro de la pirámide es un cerro que está floreando. Es la montaña sagrada. Entonces probablemente es relevante también a tiempos prehispánicos en Oaxaca. Y entonces si combino los significados para los dos elementos de la greca escalonada, son agua con serpiente. Entonces, a lo mejor es serpiente de agua. Bueno, es es precisamente como he trabajado esta cuestión por unos años y era precisamente el proceso que seguía. Entonces, llego a algo que se llama agua de serpiente. ¿Existe tal cosa? Pues fui a los estudios etnográficos de los zapotecos más importantes y son muy buenos del siglo pasado. Y empecé a rastrear datos sobre tal cosa y sorprendentemente abundan las referencias. Elsie, había una etnógrafa de la Universidad de Chicago, estuvo en Mitla en los años 30. Ella dice, por ejemplo, se cree en Mitla que el diluvio está provocado por la serpiente de agua que cae del cielo. La serpiente tiene 2 cuernos en su cabeza. Una serpiente similar, también con cuernos, vivía en un manantial llamado Lago de Agua Blanca. Dice más a continuación, hay un charco en la cueva del diablo. Y posiblemente se ofrendaron al espíritu de la serpiente en el último día del año. Esto es la cueva del diablo, que todavía es el centro de culto en las cercanías de Mitla. Hicimos una excavación allá y cada día entramos a ver este tipo de ofrendas. En San Baltasar
me dijeron que tanto culebras como animales domesticados se pasean el último día del año. Vive o vivía una serpiente con cola emplumada en un manantial en la cima del Cerro Pelón de San Miguel. Sale a volar alrededor de la montaña y tiene afición por la carne humana, como todos nosotros. Otro dice, el señor Jaime Martínez Mecinas de Sagá, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales en Sagá, reporta que cuando la nube está bien preparada y la culebra se mueve, cae la tromba. Cuando hay un deslave que deja la ladera del Cerro Pelona, la cicatriz es la cola de la serpiente que se ve allá, por ejemplo. Otros, yendo hasta los Mijes, observó que una culebra toccha con cuernos en los costados de la cabeza y un lomo de verde y rojo que se parece a un petate vive en el manantial. Normalmente no sale del agua. Diluvios del río están provocados por esta culebra. Cuando cae una tromba, la culebra sale de las nubes. Y hay muchas referencias más. En la Mixteca Alta, por ejemplo, se llama la serpiente de agua el Cosavi y está documentado por un etnógrafo, John Monahan, en el pueblo de Nuyo, Mixteca Alta. Entonces, pues parece que existe algo que se llama la serpiente de agua en la imaginación prehispánica de Oaxaca, ¿no? Y de hecho, pues tal vez es algo reciente, pero se puede también encontrar datos que lo colocan el concepto en siglo XVI. Uno de los frailes y personajes de la conquista más importantes es Fray Juan de Córdoba. Era el primero en hacer un vocabulario o diccionario castellano zapoteco. Y si rastreamos el concepto en su diccionario, existe el término pelayoniza, que quiere decir serpiente de agua. ¿Okay? Entonces yo creo que estamos avanzando. Si de verdad este símbolo abstracto, mosaico o geométrico, perdón, tiene el valor que le adscribo yo, debe existir en el corpus de arte mesoamericano algo más natural, ¿no? Pues aquí está un ejemplo de Teotihuacán, ¿no? Mira que tiene sus dos cuernos, parece que es un tipo de cascabel, ¿no? Pero su cuerpo está en la forma de una greca y de hecho lleva grecas en su lomo. Y también hay las líneas escalonadas que indican que su cuerpo está en movimiento. Entonces, yo creo que es algo, y yo descubrí esto después de llegar a una lectura de culebra o serpiente de agua. Si ustedes se acuerdan, yo mencioné dos tipos de variantes. Uno que con la espiral cuadrada, otro con el circular, ¿no? ¿Qué hacemos con esto ahora? Porque hay dos. Estoy hablando de serpientes de agua, pero al inicio del discurso les dije, quiere decir serpiente de fuego. El pobre señor está muy confundido, ¿no? No sabe qué está diciendo. Pues hay leyendas de la costa que dan pistas a entender este tipo de problema. Dicen en la costa, entre los Huaves y los zapotecos de la costa de la Sierra Sur, que hay una batalla o guerra eterna, mágica, que se desata todos los años para la eternidad. Es entre dos tipos de agua. Son contrarios y están
condenados a luchar una batalla mortífera. Y estos son dos aspectos de agua. Uno es la serpiente de agua, que se manifiesta en términos de la serpiente y vive más o menos en los cerros, como vimos en Danush. Hay otro que es la serpiente de fuego y es el rayo, lo que los zapotecos llamaron el rayo. Y todavía en Teotitlán del Valle me han dicho hace unos meses que, por ejemplo, cuando en Macuizochil, solamente hay un animal o un ente sobrenatural que puede calmar la serpiente de agua, que es dañina y siempre desata trombas y es horrible. Y esto es la serpiente de fuego, que es el rayo. Hace que regrese a su morada esta serpiente de agua, ¿no? Y curiosamente, es el símbolo que siempre vemos, la serpiente de fuego en los escudos, ¿no? De guerra, de los aztecas, los zapotecos, no vemos el otro. Entonces, es un símbolo apto para la guerra, ¿no? Les voy a dar con el rayo, como Zeus, ¿no? A lo mejor Zeus es parte zapoteco, ¿no? Y de hecho, los reyes o coquís en zapoteco de los zapotecos tuvieron la facultad de convertirse en la serpiente de fuego y era su quehacer. Eran los guardianes del pueblo, los custodios, y eso fue su símbolo. Si vamos al sitio arqueológico de Sachila, fue la sede del señorío más poderoso de todo el Valle de Oaxaca en siglo XVI, vemos mucho de esta simbología. Entrando a la tumba, se llama la tumba 1, esto es un corte transversal de la tumba. Se baja desde el patio, estos escalones al cubo de acceso, y se nota que hay la grega escalonada, la serpiente de fuego. Entonces, serpiente de fuego, serpiente de agua, son dos contrarios de la humedad, ¿no? El agua puede darnos la vida, pero en exceso, ya sabemos los problemas del exceso de agua, especialmente este año. Aquí está la greca y hay estas esculturas de estuco sobre las paredes. Uno al fondo probablemente son los reyes, pero convertidos en su nahual, la serpiente de fuego. Pueden ver que la greca probablemente es una forma corta de escribir este ente sobrenatural en que los reyes pudieron convertirse. Tiene la trompa recurvada y su cola está escalonada, como si fuera la línea escalonada. Probablemente es la forma, la abreviatura para todo este rollo. Entonces, ¿qué pasó con mis otras imágenes? Aquí están. Entonces, probablemente es por eso que vemos la greca escalonada sobre no solo Mitla, pero en otros edificios más. Era una manera de recordar al pueblo su función como protector del pueblo y su facultad de convertirse en la serpiente de fuego. Pero hay muchas variantes, ¿no? Y ¿qué hacer con esto? Bueno, hago lo que puedo. Esto es una de las tumbas de Mitla y vemos variantes de su uso, ¿no? En este caso tenemos 4 grecas escalonadas alrededor un símbolo para el mundo. Sí, es que no hablé de... A ver si puedo rápido. ¿Puedo pasar mi límite por 5 minutos?
Ok. ¿Ustedes saben, alguien sabe quién es este imagen o Dios? ¿Perdón? Es Cosío, es el dios de lluvia de los zapotecos, ¿no? Y quiero mostrárselo a ustedes porque mira que está sentado sobre un templo o una pirámide. Probablemente en tiempos prehispánicos, él era lo que llaman hoy en día el dueño en Macuizóchitl, en Teotitlán del Valle. Se perdió con los españoles su identidad, pero ocupa el mismo espacio, ¿no? Y no en este ejemplo, pero en muchos otros, siempre usa una máscara bucal con una lengua bífida, como si fuera su vocero, la serpiente, que hoy en día es el ayudante del dueño, ¿no? Y todavía en algunos lugares podemos ver que la gente tradicional dice que Cosío vive arriba del cerro y tiene 4 ayudantes que están en los 4 rumbos cardinales. Son más chicos que él. Si regresamos a pues a dónde voy con esto es que, en primer lugar, la serpiente, la greca, es muy importante para transmitir este conocimiento que los líderes, los gobernantes, eran serpientes de fuego, protegían la comunidad. Pero hay muchas variantes y yo creo que no era tan importante los palacios, eran escenarios. La dramaturgia o la drama eran los ritos de los sacerdotes y reyes. Y esto era nada más de escenario. Entonces los artistas probablemente jugaron con muchos conceptos arraigados en ¿cómo se llama? En la imaginería o cosmología zapoteca. Ellos creyeron que había 4 rumbos cardinales y según las creencias de zapotecos, Cosío todavía vive en la montaña, tiene 4 ayudantes o cosíos pequeños en las esquinas del mundo. Y aquí están. Si la serpiente de fuego es una manifestación, como vimos en la cara de Cosío, como su máscara, es una referencia al cosmos con Cosío en las 4 esquinas. Vimos también algo que puede ser interpretado o sugiere las fuentes de agua en el mundo. Uno es el cerro sagrado. Esto determinamos antes, con su ayuda, que la espiral circular quiere decir agua. Sabemos que según los zapotecos y mixtecos, que los cerros son una fuente de agua, como creyeron también los aztecas en su concepto de Altepetl o montaña de agua, pues también existe en las nubes. Es una posibilidad para entender estos significados de los palacios de Mitla y otros lugares. Finalmente, quiero dejarles con una incógnita. Y esto es la greca que encontramos en Oaxaca en el caso de Sachila. Algo que me preocupa y me quita el sueño de vez en cuando es que la mismísima greca existe en el sitio arqueológico contemporáneo de Chan Chan, en Perú. Entonces, hay muchas variantes. ¿Cómo es muchas variantes? ¿Cómo es que atinaron la misma? Posiblemente, sabemos que los mesoamericanos no conocían la metalurgia hasta siglo X, XI, XII, por ahí, cuando fue introducido por los
grandes maestros de metalurgia, los pueblos andinos de Sudamérica. Posiblemente tiene que ver con un tipo de conexión entre ellos, pero esto es aparte y sigo en este estudio. Entonces, o esta cuestión de ver las relaciones. Entonces, yo creo que se puede indagar este tipo de investigación con suposiciones que posiblemente nos da un rigor al tipo de análisis. Tuve que hacer unas suposiciones, pero llegando a la serpiente de agua, vi que hay un registro impresionante de tales creencias en la mente zapoteca, oaxaqueña, prehispánica y hasta en diccionarios. Entonces, esto es un detalle del tipo de trabajo que hago yo y mis colegas en estéticas. Es parte de la herencia de Oaxaca y si ustedes comen chocolate mayordomo, aparece en la etiqueta de mayordomo y probablemente algunas marcas de mezcal también. Es nuestra herencia y punto, es nuestra herencia. Hay que guardarla. Si hay tiempo e interés, con mucho gusto recibo preguntas o incógnitas. Espero que fuera claro para ustedes la idea aquí. Pues muchas gracias y si hay preguntas, sí. Muy buena observación. De hecho, yo fui allí en abril de este año también para investigar estas cuestiones. Y al primer vistazo hay dos respuestas, ¿no? Que por lo que podemos llamar la unidad psíquica del hombre, que donde nos encontremos siempre estamos rodeados por el mismo entorno de montañas, etcétera, y por el hardware o software o ambos pensamos de una manera similar como seres humanos. La otra posibilidad es que había contacto. Es que esta forma es tan particular que es difícil imaginar que los dos pueblos lo inventaron en el mismo momento, independiente uno de otro. Porque hay muchas grecas en el viejo mundo también. De hecho, se llama greca porque se encuentran las ruinas de los griegos antiguos, ¿no? Pero tiene otra forma, no es exactamente, no es similar a esto, es diferente, ¿no? Pero sí, eso es lo que estoy viendo. ¿Qué creen los pueblos tradicionales de Sudamérica sobre este símbolo? Y ya. Entonces, sí. Hola, buenos días. Pues no sé si también eso tenga que ver con la dualidad del equilibrio que está muy marcado en las culturas mesoamericanas. En un sentido, sí, porque estábamos hablando de la greca con la espiral circular y la greca con la espiral cuadrada. Son dos entes sobrenaturales que son contrarios, son parte de la misma unidad, son humedad en su forma benéfica
y en su forma de exceso desata la vida humana. Es precisamente las dos formas son complementarias, ¿no? Con la espiral circular. Y también mencioné al inicio que también las mujeres, los tejedoras de la Chinantla, dice que es el sismo, por ejemplo. Hay muchos otros, es todo un paquete de significados afines también. Por ejemplo, mi esposa es de un pueblo chico, de San Pablo Huitzo, y me decía que su abuelita le decía cuando tembló la tierra, dijo, era la serpiente de agua. Y que vive en la montaña y cuando sale de su guarida tiembla la montaña, ¿no? Los de Teotitlán del Valle hoy en día dice que es el ciclo de la vida, la greca, ¿no? Y es interesante que en Macuizóchitl una de las creencias de los macuileños es que la serpiente de agua que vive adentro de Cerro Danush sale cada 31, cada día, cada fin de año, el 31 de diciembre, y cuando sale se extiende todo su cuerpo por 1 kilómetro al cerro siguiente. Entonces, solo sale, aparte de causar daños en trombas, solo sale 31 de diciembre con el cambio del año, ¿no? Acuérdense también que la serpiente es el animal que, ¿cómo se llama? Se muda su piel, ¿no? Se puede revivir o renacer con esto. Probablemente es por eso que sale 31 de diciembre, porque es el cambio del ciclo, ¿no? En ese sentido, podemos ver una relación con las creencias de Teotitlán del Valle y de Mitla también, ¿no? Entonces, hay todo un paquete de significados. Vi por lo esencial. No sé si puedo hacer más relación. Es muy profundo el concepto y lo que pretendo impartir es una lectura muy seca, muy esencial, pero tiene muchas capas de significado, seguramente. Pues gracias por la pregunta. ¿Otras observaciones? Gracias. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿por qué hay, bueno, obviamente yo sé que todavía continúa con esta investigación, pero ¿por qué en Mitla exactamente hay ese exceso de grecas, ¿no? O sea, ¿está relacionado a que fuera un lugar? El tema es muy profundo. ¿Qué quiere decir Mitla? Es un término náhuatl, lugar de descanso o del inframundo, ¿no? Su nombre en zapoteco era Liobá, que quiere decir lo mismo, ¿no? Entonces, cuando se desapareció, Montalbán o perdió su fuerza, probablemente era una crisis en el Valle de Oaxaca, ¿no? Y hay mucho misterio sobre Mitla. Dicen los pueblos hoy en día que hay túneles subterráneos que conectan Montalbán con Mitla. Y de la Sierra Sur, ¿cómo se llama? Yo creo que es Santiago Xanica, un pueblo chico en la Sierra Sur, y de Yalalag en la Sierra Norte, dicen que hay túneles. Y al morir, el alma del difunto va por estos túneles para llegar a Mitla, la tierra del descanso. Probablemente, pues Montalbán, su ocaso era una gran catástrofe. Había sido la urbe más importante del Valle de Oaxaca, el centro rector por más de 1300 años. Sabemos que los aztecas, por ejemplo, concibieron el tiempo como una serie de ciclos de mundos o creaciones, ¿no?
Pues puede ser lo mismo. Con el caso de Monte Albán había nueva creación, nuevo momento de vida. Y creo que Mitla era concebido como el ombligo del mundo, de donde salieron los zapotecos posclásicos y ahí regresaron después de su muerte a la entrada del inframundo, que significa Mictlán o Mitla y Liobá. Puede ser esto, es una parte. La otra parte es que, y no toqué este tema, trato de concluir rápido porque yo sé que todos tenemos nuestras obligaciones. Sachila era el señorío más poderoso siglo XVI aquí en el Valle de Oaxaca. Eran los chingones y probablemente acapararon o eran el poder supremo en el Valle de Oaxaca. Habían conquistado los otros señoríos de lejos o de cerca. Y sabemos por los españoles que en Mitla, como entrada al inframundo, tuvo un papel especial, que en las tumbas de Mitla, en el Palacio de las Columnas, estuvieron enterrados los reyes de Sachila. ¿La razón? Porque Sachila era el poder político y en disputas entre los varios señoríos sobre ascender al poder, si había disputas, había el sacerdote máximo de todos los zapotecos en Mitla, se llamaba el Huillató o el Gran Vidente. Y para todos estos problemas, el Huillató se entrevistó y habló con los cuerpos, las momias de los reyes del pasado para dictaminar quién iba a subir al trono en un señorío determinado. Sachila hizo trampas. Enterraron sus reyes muertos en Mitla para influir la decisión que tomaba el sacerdote, el Huillatao, lo que Burgoa, el fraile del siglo XVI, llamó el Papa Zapoteco, ¿no? Entonces ocupó un papel muy sobresaliente en el Valle de Oaxaca. Probablemente era eso. Entonces, para la respuesta finalmente a tu respuesta es que probablemente fue financiado la construcción de Mitla en todo su esplendor por Sachila, lo que era el señorío más rico. Las tumbas 1 y 2 de Sachila rindieron o produjeron un tesoro de oro, de joyas sin par, al igual que la tumba 7. Y de hecho, yo creo que la tumba 7 fue instalada no por los mixtecos, sino por la casa reinante de Sachila, para demostrar que eran los chingones en el Valle de Oaxaca, en un campo de mucha rivalidad en siglo XVI. ¿Otra pregunta más? Pues había, en forma de diamante. Ajá. Pues la cruz, con la crisis de la caída de Monte Albán, se perdió mucho. Se perdió, por ejemplo, el uso de escrituras. Se perdieron la elaboración de urnas. En las escrituras
hay un signo del día, el día 17, que se llama show o temblor, y su símbolo es una cruz. Quiere decir, es una referencia a los 4 rumbos cardinales, es la tierra. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, ahí está la cruz, aunque ya no seguía el uso de la escritura, probablemente quiere decir centro. Estas son las grecas escalonadas aquí en las 4 esquinas, y si marcan los rumbos que como ocupan los cosillos ayudantes, entonces esto sigue siendo el centro. Las líneas escalonadas son simplemente un motivo decorativo que son alusivos a una serpiente en movimiento. Bueno, aquí tenemos como 9 escalones. La forma más típica es con 5 aquí. Es más típico, pero hay mucha variación. Hay un señor en la UNAM, es diseñador gráfico, se llama Mauricio Orozpe Enríquez, y él escribió un libro sobre la greca escalonada. ¿Cómo se llama él? No, el código oculto. Y de hecho lo conocí hace unos meses, en el mes de mayo, y él tiene la creencia que es un clave que se puede sobreponer sobre los, ¿cómo son? Almaniques, divinatorias, ¿cómo? Exactamente. Son libros de profecía, almanaques se llaman, y se puede sobrepasar, y te indica, va sobreponiéndolo sobre los cuadros de los días, le guía o le camina hasta días pares. Y es muy genioso su argumento. Pero partimos el camino en cierto punto. Él puede llegar a relaciones matemáticas entre los varios días del calendario, pero no hay indicio de que los zapotecos u otro pueblo usaron la greca escalonada de esta forma. Nunca aparece dibujado o asociado con estos almanaques adivinatorios, y con cuentas de números siempre vamos a encontrar correspondencias. Él dice, por ejemplo, que los días del calendario estuvieron relacionados en pares. No existe en la mente zapoteca. La otra cosa es que para funcionar tiene que contar con solo 5 escalones, pero hay otras variaciones también. Entonces, esto es lo que no se puede probar todo. Yo insisto en un rigor, en una lógica o metodología que se puede demostrar. Estas son mis suposiciones, y él no puede hacerlo. Eso no quiere decir que no es una gran obra de creatividad. Respeto mucho al Señor y su trabajo, pero mi formación no es de artista, aunque soy historiador del arte. Yo me considero más científico y busco lo que puedo probar con soportes. Y eso es la diferencia. Su trabajo es una actividad muy creativa, pero yo no sé si tiene bases. Y para mí
tengo mis dudas, pero eso, así es. Bueno, les voy a liberar porque hay otras cosas en esta vida. Les agradezco mucho su presencia y su interés. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.